Audiolibro, Tamar, mujer valiente en la genealogía de Jesús. Introducción. Tamar, una historia de valentía y propósito divino. Tamar es una figura fascinante y a menudo incomprendida en las Escrituras, cuya historia está relatada en el capítulo 38 del libro de Génesis. A través de los siglos, su vida ha servido como un ejemplo de valentía, justicia y fe en los propósitos de Dios, especialmente en medio de circunstancias adversas. Tamar no solo enfrentó la injusticia, sino que actuó con determinación y sabiduría para asegurar un lugar justo en la familia de Judá, convirtiéndose en un pilar clave de la genealogía del Mesías, Jesucristo. El relato de Tamar comienza en un contexto cultural y social que colocaba a las mujeres en posiciones vulnerables, especialmente cuando enfrentaban la pérdida de un esposo y la falta de hijos. Elementos que en esa época eran fundamentales para la identidad y seguridad de una mujer. Sin embargo, Tamar se destaca por su habilidad para desafiar las normas injustas de su tiempo, actuando estratégicamente para corregir el curso de su vida y cumplir con un propósito mayor que trasciende su generación. La historia de Tamar no es simplemente un relato de lucha personal. Es también una demostración poderosa de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más complejas y aparentemente irreparables para avanzar su plan eterno. Su valentía y determinación no solo aseguraron la continuidad de la línea de Judá, sino que también colocaron a Tamar como una figura central en la narrativa redentora de la Biblia. En este audiolibro, profundizaremos en los detalles de la vida de Tamar, explorando los momentos clave que definieron su historia. Veremos cómo enfrentó las dificultades con fortaleza, cómo tomó decisiones estratégicas en medio de la adversidad y cómo su vida está impregnada de lecciones espirituales que aún resuenan en nuestros días. Al recorrer su relato, seremos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra confianza en los planes de Dios y nuestra disposición para actuar con valentía frente a la injusticia. Tamar nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer oscuras, la mano de Dios está siempre trabajando para traer luz y propósito. Su historia es un testimonio del poder transformador de Dios, quien puede tomar el sufrimiento y convertirlo en un legado eterno. Te invitamos a sumergirte en este relato inspirador y a descubrir cómo la vida de Tamar continúa ofreciendo esperanza, fortaleza y fe a quienes buscan el propósito divino en sus propias vidas. Capítulo 1. El contexto de Tamar y Judá. La historia de Tamar comienza en un entorno marcado por complejas dinámicas familiares y normas culturales que definían el destino de las mujeres. Tamar fue dada en matrimonio a el primogénito de Judá, un hombre cuya maldad era tal que Dios decidió quitarle la vida. Este evento trágico dejó a Tamar en una posición de gran vulnerabilidad, ya que la viudez en su tiempo no solo implicaba pérdida personal, sino también una marginación social y económica. Los antecedentes familiares. Tamar fue introducida en la familia de Judá, una de las tribus clave de Israel, que llevaba consigo la promesa de bendición y un legado eterno. Sin embargo, su matrimonio con no cumplió el propósito esperado. La maldad de que no se detalla específicamente en las Escrituras, llevó a que Dios lo eliminara, dejando a Tamar viuda sin hijos, lo que significaba una ruptura en la línea hereditaria de Judá. En aquella época, la supervivencia y el estatus de una mujer dependían de su esposo y, sobre todo, de los hijos que pudiera tener. La ausencia de descendencia era vista como una tragedia, no solo por razones emocionales, sino también porque aseguraba la continuidad del nombre y las propiedades dentro de una familia. Tamar quedó atrapada en una situación desesperada, marcada por la pérdida y la incertidumbre. La obligación del levirato. De acuerdo con la ley del levirato, una práctica común en el antiguo Oriente Medio, el hermano del esposo fallecido debía casarse con la viuda para darle descendencia en nombre del difunto. Esta tradición tenía un doble propósito: proteger a la viuda de la marginación y garantizar la continuidad de la línea familiar. En el caso de Tamar, esta responsabilidad recaía en Onán, el segundo hijo de Judá. Sin embargo, Onán no cumplió con este deber de manera fiel. Aunque se unió a Tamar, deliberadamente evitó que ella quedara embarazada, pues sabía que el hijo concebido no sería considerado suyo, sino que continuaría la línea de su hermano Este acto egoísta no solo fue una violación de la responsabilidad familiar, sino también un desprecio a la tradición y a la voluntad divina. Por ello, Dios intervino nuevamente, eliminando a Onán por su maldad. La injusticia de Judá. Con la muerte de sus dos hijos mayores, Judá quedó en una posición delicada. Según la tradición, su tercer hijo,
Selah, debía cumplir con el deber de levirato hacia Tamar cuando alcanzara la edad adecuada. Sin embargo, Judá, temiendo por la vida de Selah y asumiendo erróneamente que Tamar era la causa de las tragedias, decidió enviarla de regreso a la casa de su padre con la promesa de que más adelante cumpliría su palabra. Este acto, aunque aparentemente justificable desde el punto de vista de la precaución, fue una injusticia hacia Tamar. En lugar de garantizarle su derecho a la descendencia y la seguridad que esto implicaba, Judá la relegó a una posición de espera incierta. La promesa vacía de Judá dejó a Tamar en una situación de abandono, enfrentando tanto el estigma social como la desesperación de ver negado su futuro. Reflexión. Este capítulo subraya las tensiones culturales, familiares y espirituales que moldearon la vida de Tamar. La estructura social de la época no siempre brindaba justicia, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. A pesar de esto, Tamar no se resignó a su destino. Su fe en la justicia divina y su determinación de asegurar su lugar en la familia de Judá la mantuvieron firme frente a la adversidad. La historia de Tamar nos desafía a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestras propias vidas. Aunque las circunstancias pueden parecer injustas o desesperadas, su ejemplo nos recuerda que Dios está trabajando incluso en medio de los desafíos, cumpliendo su propósito eterno. Tamar es un testimonio de cómo la valentía, la fe y la acción estratégica pueden transformar una situación adversa en una historia de redención y propósito divino. Capítulo 2. Tamar toma el control de su futuro. La historia de Tamar da un giro decisivo cuando ella, enfrentada a una injusticia persistente y a la negligencia de Judá, decide tomar el control de su destino. Su decisión estratégica, aunque polémica, refleja una combinación de valentía, ingenio y fe en el propósito divino. Este capítulo nos lleva a través de los eventos cruciales que redefinieron su vida y aseguraron su lugar en la genealogía de Jesús. La decisión estratégica. Tamar había esperado pacientemente que Judá cumpliera su promesa de darle a su hijo menor, Selah, como esposo, tal como dictaban las leyes del levirato. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que Judá no tenía intención de cumplir su palabra. Esta situación no solo la dejaba sin protección ni descendencia, sino también en una posición de gran vulnerabilidad social y económica. En lugar de resignarse a su destino, Tamar ideó un plan audaz para reclamar lo que legítimamente le correspondía. Su decisión de disfrazarse y enfrentarse directamente a Judá no fue un acto impulsivo, sino una acción deliberada, nacida de una comprensión profunda de su situación y de la necesidad de actuar con determinación. Tamar tomó una postura estratégica para garantizar la continuidad de la línea familiar y proteger su propio futuro. El encuentro decisivo. La ejecución del plan de Tamar fue tan valiente como meticulosa. Ella se disfrazó como una mujer desconocida, cubierta con un velo, y se sentó junto al camino donde sabía que Judá pasaría. Este acto fue más que un simple disfraz, fue un acto de desafío a las expectativas culturales y una muestra de su ingenio. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y propuso un encuentro. Tamar, anticipándose a la necesidad de pruebas futuras, exigió un precio por el encuentro, el sello, el cordón y el bastón de Judá, objetos que simbolizaban su identidad y autoridad. Este acto de precaución mostró no solo su inteligencia, sino también su capacidad para pensar en el largo plazo. De esta unión nacieron 2 hijos, Fares y Zera. Aunque las circunstancias de su concepción fueron inusuales, estos niños jugarían un papel importante en la línea mesiánica de Jesús, subrayando cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más complejas para cumplir su propósito eterno. La valentía de Tamar. El acto de Tamar requería un valor extraordinario. Ella sabía que, si su plan era descubierto, podría enfrentar el rechazo, la vergüenza pública e incluso la muerte. Sin embargo, su compromiso con su derecho legítimo y su lugar en la familia de Judá la impulsaron a superar su miedo. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, Judá, al enterarse de lo sucedido, reconoció la justicia en las acciones de Tamar. Declaró que ella había sido más justa que él, ya que había actuado para cumplir un propósito que él había ignorado. Este reconocimiento no solo vindicó a Tamar, sino que también destacó la importancia de su valentía y determinación. Reflexión sobre el coraje. La historia de Tamar en este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestras propias vidas. Tamar no permitió que las circunstancias la definieran ni que la negligencia de otros la privara de su propósito.
en lugar de rendirse, buscó una solución que requería tanto ingenio como valentía. Este capítulo también nos recuerda que Dios puede usar incluso las decisiones humanas más inusuales para avanzar su plan. Tamar no solo aseguró su lugar en la línea de Judá, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y el coraje pueden transformar las adversidades en un testimonio de redención y propósito divino. Su historia nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con determinación y a confiar en que Dios está trabajando incluso en las circunstancias más difíciles. Capítulo 3. La revelación y la justicia de Dios. La historia de Tamar alcanza su clímax en un momento de revelación divina y reconocimiento humano. Este capítulo nos muestra cómo Dios actúa para exponer la verdad, corregir la injusticia y restaurar el honor a quienes han sido agraviados. Tamar, una mujer marginada por las circunstancias y la negligencia, encuentra en este punto no solo justicia, sino también la validación de su lugar en el plan divino. La reacción de Judá. Cuando Tamar quedó embarazada, la noticia llegó rápidamente a Judá. Sin conocer aún la verdad, él reaccionó con indignación y pidió que Tamar fuera castigada, exigiendo una pena severa por lo que percibía como una transgresión moral. Sin embargo, Tamar, actuando con prudencia y valentía, presentó los objetos que había obtenido de Judá, su sello, su cordón y su bastón, como prueba irrefutable de su paternidad. Este momento de revelación fue decisivo. Judá, confrontado con la verdad y su propio pecado, no solo reconoció su error, sino que también hizo una declaración profunda y humilde: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Selá». Estas palabras no solo representaron un reconocimiento de la justicia de Tamar, sino también una admisión de su propia falta de integridad. Judá, quien inicialmente había actuado con dureza y descuido hacia Tamar, fue transformado por esta experiencia de confrontación y arrepentimiento. La restauración del honor de Tamar. El reconocimiento de Judá marcó un punto de restauración para Tamar. Una mujer que había sido despreciada y marginada fue reivindicada públicamente. A través de su valentía y su acción estratégica, Tamar aseguró no solo su futuro, sino también su lugar en la línea mesiánica de Jesús. Los hijos que nacieron de esta unión, Fares y Zera, no solo continuaron la línea familiar de Judá, sino que también formaron parte del linaje que conduciría a la llegada del Mesías. Tamar, quien había sido vista como una víctima de las circunstancias, se convirtió en un ejemplo de cómo Dios exalta a los humildes y usa incluso las situaciones más complicadas para cumplir sus propósitos eternos. El honor restaurado de Tamar es un recordatorio de que Dios no olvida a los que son injustamente tratados. Su historia nos muestra que, aunque la justicia humana puede ser imperfecta o tardía, la justicia divina siempre llega a tiempo, trayendo consigo restauración y propósito. Reflexión: la justicia perfecta de Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios revela la verdad y otorga justicia en su tiempo perfecto. Tamar, quien podría haber sido recordada solo como una figura trágica en la historia de Judá, es reconocida como una mujer justa y valiente, cuyo lugar en la genealogía de Jesús está lleno de significado. La reacción de Judá nos recuerda que el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestros errores son esenciales para experimentar la gracia y la restauración de Dios. Tamar, por otro lado, nos enseña que la fe, la valentía y la perseverancia son instrumentos que Dios puede usar para redimir las situaciones más complejas y dolorosas. Finalmente, este capítulo subraya el poder de la revelación divina. Dios, en su sabiduría, permite que la verdad salga a la luz en el momento adecuado, no solo para vindicar a los inocentes, sino también para transformar los corazones de quienes necesitan arrepentirse. En la historia de Tamar y Judá, vemos una imagen del Dios que corrige las injusticias, restaura el honor y cumple su propósito eterno a través de personas comunes que confían en Él. La historia de Tamar no solo es un recordatorio del poder de la justicia divina, sino también una invitación a confiar en que Dios está obrando incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Cuando enfrentamos desafíos o injusticias, podemos estar seguros de que Él es fiel para vindicar y restaurar, cumpliendo su propósito en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestras expectativas. Capítulo 4. Tamar en la línea del Mesías. La vida de Tamar ocupa un lugar especial en la historia bíblica, no solo por su valentía, sino también por su papel en la línea genealógica que conduciría al nacimiento del Mesías. Este capítulo analiza cómo Dios, en su soberanía, utilizó la historia de Tamar para avanzar su plan de redención, demostrando que su propósito se cumple incluso a través de situaciones complejas y desafiantes.
Fares y el linaje mesiánico. El nacimiento de Fares y Zera marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Aunque Fares fue concebido en circunstancias poco convencionales, Dios lo destinó para ser el antepasado directo del rey David, finalmente, de Jesús. Esto subraya una verdad fundamental en las Escrituras. Dios no solo utiliza a las personas perfectas o a las historias impecables. Él redime y da propósito a lo que otros podrían considerar desordenado o sin esperanza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Esta inclusión es significativa, ya que destaca el valor que Dios otorga a todos, independientemente de su trasfondo o circunstancias. Tamar no fue solo una figura pasiva en la historia, ella fue activa y estratégica, asegurando que la línea de Judá continuara, lo cual era esencial para el cumplimiento de la promesa mesiánica. El papel de Tamar en la historia de redención. Tamar es un recordatorio de que la redención de Dios no está limitada por normas humanas, prejuicios sociales ni errores personales. Aunque fue marginada y enfrentó circunstancias injustas, Tamar se convirtió en un instrumento clave en el plan divino. Su historia demuestra que Dios puede tomar lo que parece ser un fracaso o un momento de desesperación y convertirlo en una pieza fundamental en su propósito eterno. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesús también envía un mensaje poderoso sobre la gracia y la inclusión de Dios. En una época donde las mujeres a menudo eran ignoradas en los registros genealógicos, Tamar sobresale como un ejemplo de cómo Dios rompe barreras y redefine los estándares humanos para mostrar su amor y redención a todos. Reflexión. Transformación a través del propósito de Dios. La historia de Tamar celebra la manera en que Dios transforma las vidas de personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Su valentía, su fe en la justicia divina y su perseverancia en medio de la adversidad la convierten en un modelo para aquellos que enfrentan desafíos similares. Tamar nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias historias, incluso las partes que parecen más difíciles o desordenadas, pueden ser utilizadas por Dios para algo más grande. Al igual que Tamar, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos marginados o incomprendidos, pero su historia nos recuerda que esos momentos no son el final. Dios tiene un plan y puede redimir cualquier situación para su gloria y nuestro bien. Además, el papel de Tamar en la línea mesiánica nos anima a mirar más allá de nuestras limitaciones y confiar en que Dios está trabajando detrás de escena. Su vida nos recuerda que no importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer nuestra contribución, en las manos de Dios puede tener un impacto eterno. Conclusión del capítulo. Tamar no solo aseguró su lugar en la familia de Judá, su valentía y determinación dejaron un legado que afectó generaciones futuras. Desde Fares hasta David y, finalmente, Jesús, la historia de Tamar es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Este capítulo celebra la gracia transformadora de Dios y su capacidad de usar vidas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Tamar es un ejemplo eterno de cómo confiar en Dios y actuar con valentía puede dar fruto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Su lugar en la genealogía de Jesús no solo honra su memoria, sino que también proclama la verdad de que Dios elige y redime a quienes están dispuestos a confiar en su propósito eterno. Capítulo 5. Lecciones espirituales de la vida de Tamar. La historia de Tamar, relatada en Génesis 38, no es solo un relato de hechos históricos, sino también un ejemplo profundamente significativo de fe, valentía y confianza en el propósito divino. A través de su vida, Tamar nos deja lecciones espirituales que trascienden el tiempo y nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. La valentía frente a la injusticia. Tamar vivió en un entorno marcado por injusticias sociales y culturales. Como mujer en el mundo antiguo, su futuro dependía de la protección y provisión de su familia, especialmente de los hombres a su alrededor. Sin embargo, Tamar enfrentó una serie de traiciones y negligencias. Primero, su esposo murió debido a su maldad. Después, Onán, el hermano de su esposo, se negó a cumplir con su deber de darle descendencia. Por último, Judá, quien debía garantizar su bienestar, la envió de regreso a la casa de su padre con una promesa vacía de matrimonio con su hijo menor, Selá. En lugar de resignarse a la injusticia, Tamar tomó una decisión estratégica y valiente. A pesar del riesgo de ser incomprendida, ridiculizada o castigada, ella defendió su derecho y el propósito que Dios tenía para su vida. Su determinación nos enseña que enfrentar el mal requiere sabiduría, pero también audacia.
Tamar no se conformó con la opresión ni aceptó ser marginada. En cambio, actuó con valentía para asegurar su lugar en la familia de Judá. Esta lección nos recuerda que, como creyentes, debemos enfrentar las injusticias en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Tamar nos inspira a ser valientes y a confiar en que Dios está de nuestro lado cuando buscamos la justicia. La confianza en el propósito divino. Una de las mayores lecciones de la vida de Tamar es su capacidad para confiar en que su historia tenía un significado mayor, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. A pesar de los repetidos rechazos y las situaciones difíciles, Tamar nunca perdió de vista el propósito de Dios. Su acción estratégica no fue simplemente un acto de supervivencia, sino también un acto de fe, creyendo que su linaje estaba destinado a algo más grande. La confianza de Tamar en el propósito divino nos desafía a evaluar cómo respondemos a las dificultades. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil caer en la desesperación o el resentimiento. Sin embargo, Tamar nos muestra que incluso en medio de los momentos más oscuros, Dios está obrando para cumplir su plan. Su historia también destaca cómo los caminos de Dios a menudo trascienden nuestras expectativas. Aunque la sociedad la consideraba una mujer deshonrada, Dios la eligió para ser un eslabón esencial en la genealogía de Jesús. Tamar nos invita a confiar en que nuestras vidas, aunque imperfectas, tienen un propósito en el plan eterno de Dios. Reflexión: perseverar en la fe y buscar la justicia. La historia de Tamar no solo es un recordatorio de la valentía y la fe, sino también una invitación a la reflexión personal. Tamar perseveró frente a múltiples adversidades, confiando en que la justicia de Dios prevalecería. Su vida nos enseña que la fe no es pasiva, es activa y, a menudo, requiere decisiones difíciles y riesgos calculados. Al reflexionar sobre la vida de Tamar, somos animados a buscar la justicia en nuestras propias vidas y comunidades. Esto no significa actuar precipitadamente o sin sabiduría, sino ser proactivos al enfrentar las injusticias con la guía de Dios. Tamar no actuó en soledad, confió en que Dios estaba con ella y que su propósito se cumpliría. Aplicación espiritual. La vida de Tamar nos enseña que no debemos subestimar el impacto de nuestras acciones, especialmente cuando están alineadas con el propósito de Dios. Al igual que Tamar, podemos ser llamados a tomar decisiones valientes que desafían las normas sociales o las expectativas humanas. Estas decisiones pueden requerir sacrificio, pero también tienen el potencial de transformar nuestras vidas y las de otros. La fe de Tamar también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios. Somos capaces de creer que nuestras vidas tienen un propósito mayor, incluso cuando enfrentamos rechazo, dificultades o injusticias. Tamar nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan soberano de Dios. Conclusión del capítulo. La vida de Tamar es un testimonio del poder de la valentía y la fe. A través de su historia, aprendemos que Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito eterno. Tamar no solo enfrentó las injusticias de su tiempo, las superó con sabiduría, determinación y confianza en Dios. Este capítulo nos invita a ser como Tamar, valientes frente a la adversidad, firmes en nuestra fe y dispuestos a buscar la justicia con confianza en el propósito divino. Su vida nos recuerda que cuando confiamos en Dios, nuestras historias pueden ser transformadas para su gloria y para un impacto eterno. Conclusión: el legado de Tamar. La vida de Tamar es una de las historias más fascinantes y reveladoras en las Escrituras. Su testimonio no solo ilustra el poder redentor de Dios, sino que también nos muestra cómo Él transforma las circunstancias más desafiantes en parte de su plan eterno. Tamar, una mujer aparentemente marginada por la sociedad, fue elegida para desempeñar un papel central en la genealogía de Jesús, dejando un legado que resuena a lo largo de las generaciones. Un testimonio del poder redentor de Dios. En la historia de Tamar, vemos claramente cómo Dios obra en medio del dolor, la injusticia y el rechazo. Tamar enfrentó múltiples desafíos: la muerte de 2 esposos, el incumplimiento de promesas por parte de Judá y el riesgo de ser deshonrada públicamente. Sin embargo, Dios no solo restauró su honor, sino que también la usó como un instrumento clave en su plan de salvación. Su vida es un recordatorio de que el sufrimiento nunca es en vano cuando está en las manos de Dios. El poder redentor de Dios se manifiesta en su capacidad para tomar lo que parece perdido y transformarlo en algo hermoso y significativo. Tamar, quien parecía destinada a una vida de olvido y marginación, se convirtió en la madre de Fares,
un antepasado directo del rey David, eventualmente, de Jesús. Esto demuestra que Dios no solo ve el presente, sino también el futuro, y que su propósito trasciende nuestras limitaciones humanas. Tamar en la genealogía de Jesús, un acto de gracia. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesús, mencionada en Mateo 1:3, es un testimonio del carácter inclusivo y redentor de Dios. A diferencia de muchas culturas que ocultan o minimizan las historias de quienes son considerados imperfectos, las Escrituras destacan a Tamar como un ejemplo de fe, valentía y propósito divino. Su historia rompe barreras culturales y sociales, recordándonos que en el reino de Dios no importa de dónde venimos ni lo que hemos enfrentado, lo que importa es cómo respondemos al llamado de Dios. La presencia de Tamar en la línea mesiánica también nos recuerda que la gracia de Dios no se limita a los que parecen perfectos o tienen una vida impecable. Él elige y usa a personas comunes, con historias complejas, para cumplir sus planes extraordinarios. Tamar representa a todos aquellos que, a pesar de las adversidades, confían en Dios y actúan con valentía para cumplir su propósito. Inspiración para nuestra vida. El legado de Tamar nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y confianza. Su historia nos desafía a no rendirnos frente a las dificultades y a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo entendemos. Tamar nos enseña que, aunque el camino puede ser difícil y las circunstancias pueden parecer injustas, Dios siempre tiene un plan mayor. Además, su vida nos motiva a buscar la justicia con determinación. Tamar no aceptó ser víctima de la injusticia, en cambio, actuó sabiamente para corregir las cosas. Esto no significa que tomemos la justicia en nuestras propias manos de manera impulsiva, sino que debemos actuar con fe y sabiduría, confiando en que Dios es el juez final. Reconociendo nuestro lugar en el propósito eterno de Dios. Tamar nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un lugar en el propósito eterno de Dios. A veces, nuestras vidas pueden parecer insignificantes o marcadas por dificultades, pero cuando nos entregamos a Dios, Él usa cada detalle para su gloria. Tamar, una mujer que fue pasada por alto y maltratada, se convirtió en un ejemplo eterno de cómo Dios puede transformar nuestras vidas para cumplir su plan de salvación. Así como Tamar encontró su lugar en la historia redentora de Dios, nosotros también somos llamados a reconocer nuestra parte en su propósito. Esto implica confiar en su tiempo, actuar con valentía y tener fe en que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Él está trabajando para nuestro bien y su gloria. Reflexión final. La historia de Tamar es un recordatorio poderoso de que nuestras vidas no están definidas por nuestras circunstancias, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Su valentía frente a la injusticia, su confianza en la justicia divina y su papel en el plan redentor de Dios nos inspiran a vivir con fe y determinación. El legado de Tamar nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas, para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Su historia nos asegura que, con Dios, incluso nuestras luchas más dolorosas pueden convertirse en parte de un propósito eterno. Tamar no solo aseguró su lugar en la genealogía de Jesús, también aseguró su lugar como un ejemplo de fe y valentía para todas las generaciones. Hoy, su historia sigue hablándonos, animándonos a confiar en el poder transformador de Dios y recordándonos que nuestras vidas tienen un propósito eterno en su plan perfecto.